El día de hoy que he titulado a esta enseñanza, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Recuerdas que hace unas semanas mi esposa, yo le pedí que ella compartiera sobre la visión de este año 2025, que es la fe, basado en el versículo o en la escritura donde Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, ese versículo, esa escritura, en el contexto, realmente Jesús está hablando de la fe en la tierra, ya la fe en el mundo, en la tierra, hablando de la gente. Y vivimos en una sociedad donde la maldad y el pecado, ¿verdad? Las filosofías, las ideologías, todo lo que estamos viendo, están extinguiendo la fe genuina. El punto es que el mundo cada día se está alejando más de Dios. El mundo cada día está siendo más, no sé si decir sin Dios, ¿verdad? O simplemente ellos son su propio Dios. Y eso es lo que está sucediendo y va a suceder cada vez más notable. Pero el problema es cuando yo como cristiano, mi fe se extingue también. Es decir, si yo no tengo una fe sólida, si yo no tengo una fe bien firme en mi vida, entonces va a ser muy fácil que sea movido de mi fe. Por esa razón, nosotros debemos de entender que la fe, yo siempre lo he visto así, la fe es como un músculo, como el músculo de nuestro cuerpo. Y te lo quiero explicar de esta manera, porque hace años yo lo entendí, ¿no? Y recuerdo un amigo que era parte de esta casa, que ahora está con el Señor, muy buen amigo, Abraham Briceño, algunos le conocieron. Y Abraham Briceño era alguien que hacía ejercicio, era un joven, bueno, no era un joven, ya era un adulto, pero él hacía mucho ejercicio. Y yo recuerdo que en una ocasión le di un abrazo y sentí sus músculos. No era así como que, así que caminaba así, no, pero él estaba fuerte. Estaba con una estructura muscular muy fuerte. Y me acuerdo que le dije, oye, brother, tú estás muy fuerte, o sea, te siento y los músculos. Oye, entonces sí, pastor, es que yo hago ejercicio, yo hago pesas. Y él era una persona que habituaba a hacer ejercicio, estaba muy fuerte, ¿no? En su masa muscular. En una ocasión, él vivía en Toluca, camino a su casa, hacia Toluca, del trabajo, tuvo un accidente automovilístico, y en su automóvil se volteó, su automóvil fue pérdida total, o sea, se volteó el automóvil. Y me acuerdo que cuando él me enseñó la fotografía, me dijo, pastor, tuve un accidente y el auto quedó deshecho. Dice, pero yo salí ileso. Realmente nada más tenía unas pequeñas como cicatrices, rasguños. Yo salí ileso. Y dice, pero el doctor me dijo que fue gracias a que mi fuerza muscular me ayudó a resistir, mis músculos, pues mi fuerza muscular soportaron el golpe. Fue como un escudo en ese momento tan difícil donde yo me volteé, ¿no? Y bueno, pues cuando tú pasas algo así, yo creo que te contraes, pero llega a pasar algo. Cuando tú ya no has hecho ejercicio, y yo sé que algunos lo van a entender porque nos pasa a algunos, ¿verdad? Ya tu fuerza muscular no es la misma. Tú quieres hacer lagartijas y te caes, o sea, dices, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ya no es la misma. Entonces, ante un accidente como él tuvo, ¿no? Ante una situación tan difícil, su cuerpo se convirtió en su escudo, ¿no? Sus músculos fueron como ese escudo que lo protegieron, ¿no? Evitar una fractura, evitar un golpe más fuerte. Claro que fue un milagro que Dios hizo, pero ahí yo entendí algo y yo dije, wow, qué importante es la fuerza muscular, que cuando van pasando los años la vas perdiendo. Y entonces, por eso cuando te tropiezas o te caes, o sea, tienes que usar esguince, te sientes mal, porque tus músculos ya no tienen la fuerza para protegerte ante un accidente. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque la fe es como un músculo en la vida, en nuestra vida espiritual, que tiene que desarrollarse. Es decir, la palabra dice que Dios nos ha dado a todos una medida de fe, pero la fe tiene que crecer, la fe tiene que fortalecerse, la fe tiene que aumentar, de alguna manera es la palabra, en tu vida, para que tú estés
sólido para que tú estés fuerte cuando viene el golpe, cuando viene la duda, cuando vienen los problemas, cuando tienes que ejercitar tu fe, porque de otra manera, si tú estás débil en tu fe, entonces vas a perder lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tristemente hoy en día vemos como muchos jóvenes, por ejemplo, que están conociendo al Señor, cuando entran a la universidad, les cambian las ideologías. Y entonces dice, pero él era cristiano. Sí, pero su fe no era una fe fuerte, su fe no era una fe arraigada, no era una fe que estaba fortalecida. Y entonces cualquier concepto, cualquier ideología, cualquier filosofía, la burla de los maestros de izquierda, y te empiezan a decir que Dios no existe, y entonces te haces a un lado, te da miedo y acabas siendo como el mundo piensa. Por eso la palabra dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y de eso te quiero hablar hoy, de la importancia, querida iglesia, de crecer en nuestra fe, de madurar en nuestra fe, de que la fe no es un concepto abstracto, o la fe no es una manera de decir, esta es mi fe, yo tengo fe, sino realmente la fe que tienes te va a sostener en el tiempo difícil. La fe que Dios te ha dado te va a permitir ver la mano de Dios, la gloria de Dios y el poder de Dios. Y entonces yo quiero hablar sobre este tema. Ahora, hablar de la fe es muy amplio, ¿verdad? Pero brevemente te quiero hablar que la fe es algo que Dios le ha dado a todo ser humano. El primer nivel de fe, si lo podríamos decir de esta manera, es la fe natural que todo ser humano tiene y que le ha sido dada por Dios mismo. Es la fe que toda persona tiene, porque todos tenemos un grado de fe. El problema es que muchos ponen su fe en un objeto, en una imagen, en las estrellas, en el sol. Yo tengo fe en una estampa, yo tengo fe incluso en el Big Bang. Mi fe es la ciencia. O sea, en donde tú depositas tu confianza, ¿no? Tu fe. Y ese podríamos decir que es el nivel más básico o fundamental que todo ser humano tiene. Dios ha creado a la humanidad y a todos nos ha dado un grado para creer. El problema es que el hombre, creyéndose sabio, se hizo necio. Y así lo dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Y voy a leer brevemente esta escritura, porque esta escritura nos deja ver cómo Dios mismo, en su creación y en todo lo que Él ha hecho, es suficiente, y en la fe básica que te ha dado, para entender que hay un creador, un diseñador, ¿verdad? Dios creador de todo lo que hay. Entonces Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, en otras palabras, la creación, lo increíble del universo, todo lo que tú puedes ver, te hace entender que hay un creador. Aún muchos filósofos, muchos pensadores que no estuvieron ni siquiera cerca incluso del Evangelio, reconocieron que existía un Dios creador. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y ese es el problema del hombre, porque entonces su fe, en lugar de ponerla en el Dios creador, la ponen en un objeto, en una imagen, en un ídolo, en las estrellas, en el sol, en la lluvia y todo lo que te puedes imaginar. En sí mismos, ¿no? Tienes fe en algo. Y entonces dice, y cambiaron, profesando ser sabios, versículo 22, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces ese es el nivel más básico de fe. Luego viene otro nivel de fe, que es la fe que diriges correctamente. La fe que te ayuda a conectarte con Dios y, en nuestro caso, a reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Es decir, la palabra de Dios nos dice incluso que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tu fe, entonces tú la pones correctamente y dice la palabra: por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. Y es la fe que te lleva a conectarte con el Creador a través de Jesucristo, y entonces tú tienes otro nivel de fe, ¿verdad? Pero es la fe que se llama la fe salvadora. La fe que te permite creer que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Así lo dice la palabra. Entonces tú lo crees porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Entonces esa fe de creer que Jesús es el Señor, de que Él vino a esta tierra y de que Él es tu Señor y Salvador, ese es otro nivel de fe. Y Dios quiere que tú avances en tu vida de fe. El apóstol Pablo decía: por fe andamos y no por vista. De tal manera que vamos avanzando. Ahora, aquí entre paréntesis, te quiero decir que hay otro tipo de fe que la Biblia menciona, que es el don de fe, como los dones espirituales. De 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? El don de fe es una fe que Dios te da de manera sobrenatural para un fin específico, para responder a una necesidad específica en esta tierra, ¿no? El don de fe es algo que todo creyente puede tomar, hablando de los dones espirituales, como el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de ciencia, el don de sabiduría. Todos los dones del Espíritu son regalos que el Espíritu Santo nos da para edificación de la iglesia, y que en un momento especial, alguno a lo mejor lo ha vivido, Dios te da una fe, es como un arranque, como un creer, como cuando Elías dijo que no iba a llover y no llovió, o cuando él oró para que descendiera fuego del cielo y descendió fuego del cielo. ¿Me explico? Momentos específicos que Dios te da esta fe para creer en algo sobrenatural que va en contra de las leyes naturales, pero que Dios actúa en medio de nosotros. Sin embargo, la fe de la que yo me quiero detener el resto de tiempo que me queda es la fe que se desarrolla en nuestra vida como un músculo. O sea, es la fe que Dios te ha dado, porque tú no estás en la fe básica. Tú has creído ahora que Jesús es el Señor, pero Dios quiere que tú crezcas y madures en tu vida de fe. Porque la fe es como un músculo que se debe de ejercitar y que nos va a sostener en el momento de necesidad, en el momento de prueba. De tal manera que tu fe va a dirigir tu vida. Tu fe te va a llevar a ser un cristiano maduro. Es una fe que se desarrolla de manera interna, que a través de la palabra de Dios, a través de la comunión con Dios, a través de lo que tú como cristiano eres intencional para madurar en tu fe como hijo de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Entonces la fe viene primero, ¿verdad?, cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios. Por eso la insistencia, querida iglesia, de leer la palabra. Por eso este libro, ¿verdad?, es más que historias. Es un libro que te va a dar fe.
que te vas a poner de acuerdo con el Creador, con Dios, y tu fe va a crecer. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. La palabra de Dios te va a hacer crecer en fe. La palabra de Dios. La fe viene por el oír. Podríamos traducirlo a nuestro tiempo. La fe viene por el leer la palabra de Dios. Entonces, todo creyente debe de caminar creciendo en la fe. Porque, ¿sabes?, hay obstáculos. Y yo quiero mencionar algunos puntos donde a lo mejor tú identificas que estás como en esa línea entre la fe y lo que no es fe. Y no está mal que estés ahí, pero si llevas mucho tiempo ahí, puedes que en cualquier momento dejes de creer. Porque la fe tiene que crecer. La fe tiene que madurar. Tu vida tiene que avanzar. Y lo primero es la duda y la incredulidad. No está mal que en algún momento tengas momentos de duda o de incredulidad. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Cuántos hemos pensado incluso, ¿será que estoy en la verdad? ¿Será que no me están choreando y estoy en una secta? ¿Será que Dios existe? Es duda, es genuino y se vale. Pero cuando un creyente camina todos los días con duda y con incredulidad, entonces no está creciendo en la fe. Porque si bien es cierto, hay momentos donde puedes tener duda. Yo tenía un maestro que incluso me enseñó alguna vez y me decía, a ver, ustedes tienen que aprender esto. No está malo que dudes, no está mal que dudes, pero duda con fe. O sea, duda, estudia, investiga, no. Pero la duda sembrada en el corazón y que Satanás es el padre de mentira, muchas veces va a poner pensamientos de incredulidad. ¿Será que Dios lo va a hacer? No, bueno, a Él lo hace porque a Él lo ama, pero a mí no. Él es porque Él es el consentido de Dios, pero yo no me lo merezco. Y entonces el diablo viene y siembra pensamientos de duda, de incredulidad. Y como te digo, no está mal cuando a veces tú luchas con ello, pero llega un momento donde tú tienes que crecer en la fe. O sea, eso ya no puede caber en algún momento porque la duda te va a alejar de Dios, ¿no? Entonces tienes que tomar la palabra y creer y madurar. Y entonces ese es un punto donde a veces nosotros estamos caminando. Mira, Jesús dijo en Mateo 21:21, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, si tuvierais fe y no dudareis. Ahora, la fe y la duda no pueden estar en tu corazón. O está la fe o está la duda. O sea, las dos no pueden estar ahí. Tú decides en qué creces. Y como creyente puede ser que tu falta de comunión con Dios, tu falta de oración, tu falta de leer la palabra, tu falta de disciplinas espirituales, te la pasas diciendo, sí, yo soy cristiano, pero tengo muchas dudas. No sé si Dios está conmigo. Y siempre estás pensando que Él no te ama, o que Él no es real, o que Él no lo puede hacer, o hoy es algo sobrenatural. Y eso es cierto, eso, o sea, porque no has crecido en la fe. Pero la fe madura es la fe que cree. Jesús lo está diciendo aquí en el contexto de la higuera que se secó. Y entonces los discípulos dicen, wow, Señor, la higuera se secó. Y Jesús les dice, claro, si tuvieran fe y no dudaran, no solamente harían lo de la higuera, sino que dirían a este monte, quítate y échate en el mar, y sería hecho. Porque la fe te lleva a ver la mano de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otro punto que es opuesto a la fe, la ansiedad y la preocupación. Y todos los que estamos aquí, en algún momento luchamos con eso. Con la ansiedad, el día de mañana,
la preocupación. Todo el día estás preocupado, pensando cosas, afligido, algo malo va a pasar, ¿qué va a suceder? Y mira, cuando eso sucede, destruye tu vida. Una persona ansiosa o que se preocupa por todo, gasta demasiada energía en su mente, pero sobre todo anula las promesas de Dios. El ansioso piensa demasiado en lo que vendrá, en lo que sucederá. Es la mente ansiosa. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Y entonces estás ansioso, estás preocupado. Ahora, Jesús lo sabe y Jesús nos enseñó en el Evangelio de Mateo cuando Él dice, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento, bebida o ropa para vestirse. Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué nos pondremos, hablando del futuro, porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Así que busquen primero el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Entonces, pensamientos de ansiedad, del futuro, de temor. No puedes dormir, estás ansioso, te preocupa lo que va a pasar mañana. No es correcto si eso es parte de tu vida. Ahora, en un nivel de fe puede pasar, pero tienes que madurar. La fe la tienes que llevar a otro nivel. Y yo decía en la primera reunión que a veces me pasa, porque me pasa y sucede, que hay días que yo me levanto y empiezo a tener pensamientos de angustia, de temor, de preocupación. Me preocupan mis hijos, que no pase nada, o mis nietos, y estoy pensando que no les pase nada, o alguna situación, y de repente tengo que hacer un alto. Y cada vez que me doy cuenta que eso está creciendo en mi mente, hago un alto, me pongo a orar, reprendo esos pensamientos y digo, Señor, eso no tiene que venir en mi mente. Confío en ti. Tú tienes el control de mi familia, de mi casa, o de lo que me esté preocupando, finanzas, dinero, mi esposa, lo que sea, mi suegra, lo que sea. Yo pongo mi confianza en Dios. Pero la ansiedad te consume. Otro punto que es opuesto a la fe es el pesimismo y la queja. El pesimismo, alguien que se queja de todo. Que si me suben monitores de favor un poquito, por favor, que se queja de todo, siempre está molesto, nada le gusta, todo está mal. Y sabes, eso es opuesto a la fe. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel? ¿Cómo se quejaba en el desierto? Y Dios les daba agua, y Dios les daba comida, y Dios les proveía, y Dios les bendecía, pero queja tras queja tras queja. No están contentos, no están felices, no son agradecidos, no ven el lado bueno, ven el vaso vacío, todo está mal, todo va mal. Esa es una actitud contraria a la fe. Y a veces caminamos de esa manera. Y entonces la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel fue desechado precisamente por eso, por su falta de fe, por tener una actitud de queja. No permanecieron en la bendición de Dios. Entonces, iglesia, ¿cómo debe ser una actitud de fe? ¿Cómo voy a crecer en mi fe? En primer lugar, debo de creer que Dios tiene el control de todo. Amén. ¿Sabes? Vivimos en un mundo que no tiene fe. Por eso la Escritura dice, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Jesús regrese por su iglesia, hallará fe en la tierra. Y el problema no es que sabemos que habrá un tiempo donde la humanidad se va a alejar de Dios.
El problema es que tú y yo, nuestra fe sea tan pequeña, tan poco desarrollada, que cualquier ideología, que cualquier problema, que cualquier dificultad me aleje de Dios, me haga dudar. Por eso Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestra fe vence al mundo. Tu fe madura, tu fe sólida, tu fe como un músculo que cada día lo pones y lo ejercitas. ¿Y cómo, pastor? Leyendo la palabra de Dios. Por eso este año 2025 estamos retomando nuestro devocional. Por eso este año estamos retomando disciplinas espirituales. Yo te quiero invitar, iglesia, por favor, adquiere tu devocional. Ahora te quiero decir algo, porque muchos dicen, bueno, yo ya lo tengo, o yo el 1 de enero empiezo, pero el devocional empieza mañana, porque es la semana completa. Entonces, si tú empiezas el miércoles, ya vas tarde, ya hay 2 días que te quedaste. Entonces, pásame el micrófono negro, ¿no? Por favor. Ese negro. Sí. Ok, yo espero no quedarme tan ronco, pero yo te quiero invitar para que tú puedas comprar tu devocional, para que tú puedas adquirir hábitos espirituales. O sea, leer la palabra de Dios todos los días. Yo le doy gracias a Dios, este año estoy terminando de leer la Biblia. Este año la leí de manera cronológica, la Biblia cronológica, ¿verdad? Fue interesante y bueno, pues es una disciplina que tú debes de tener, leer la palabra, meditar en la palabra, estudiar la palabra, tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque tu fe tiene que crecer. Por eso este año, querida iglesia, lo que queremos hacer es que tú puedas desarrollar disciplinas espirituales. Si eres parte de esta casa, Mundo de Fe, de verdad tú tienes que decir, voy a luchar. Ahora, no es fácil, sobre todo cuando no tienes esas disciplinas espirituales, pero quiero decirte que es tu fe la que te va a mantener. ¿A qué me refiero? No es la fe de tu papá, no es la fe de tu esposo, no es la fe de tu mamá, no es la fe de tu líder, no es la fe de tu pastor. Es tu fe, tu fe, tu fe la que te va a hacer ver la mano de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Mira, te voy a leer rápidamente unas escrituras donde Jesús, cada vez que hace un milagro, cada vez que actúa con alguien, Él le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho libre. Jesús le dice, es tu fe la que te ha llevado a ese punto. En Lucas dice, cuando dice a un hombre, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. La mujer de flujo de sangre, cuando vio a Jesús volviéndose, mirándola, le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer fue sana desde aquella hora. Cuando Jesús sana a los 10 leprosos, llegan uno a darle gracias y le dijo, no hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y la mujer que ungió a Jesús y derramó perfume sobre Jesús, le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Es tu fe, querido hermano, lo que te va a llevar a ver la mano de Dios. Y yo te quiero invitar para que tú puedas madurar en tu fe. La fe básica, la fe que todo mundo tiene, ya no es la que tú tienes. La fe que tú has creído en Jesucristo es la que te ha llevado a ser hijo de Dios. Pero ahora yo te estoy retando para que tú entiendas que la fe es como un músculo que tiene que crecer, que tiene que madurar, y que la única manera de que tu fe sea una fe sólida, madura, establecida, que vas a ver el poder de Dios en tu vida, es la fe que te va a hacer cuando tú lees, cuando tú estudias, cuando tú meditas, cuando tú caminas en la palabra del Señor. Entonces es la fe la que Dios
quiere que tú desarrolles en tu vida personal. Por eso esta tarde yo quiero invitarte para que tú puedas tomar una determinación. 2025 es el año donde decimos crecer en nuestra fe. Y termino con esto. Lo único, y lo puse en mis notas, lo único que mueve la mano de Dios es tu fe, no tu necesidad, no tus lágrimas, no tus problemas. Lo que va a mover la mano de Dios es tu fe. Conforme a tu fe será hecho. Entonces, preguntémonos, ¿en dónde está mi fe? La medida de fe que tengo hoy, ¿en dónde está? ¿Es una fe suficiente para soportar una prueba? ¿Es una fe suficiente para creer lo que Él dice en su palabra? ¿O es una fe religiosa? Si yo salgo hoy y les pregunto a muchos religiosos y les digo, ¿ustedes tienen fe? Sí, yo tengo fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en Dios? Viven como quieren, hacen lo que quieren. Su vida es un desastre. No tienen una fe arraigada. Pero tu fe te hace creer, te hace madurar, te hace avanzar y te hace cumplir el propósito de Dios en tu vida. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Esta tarde yo quiero que hoy podamos venir delante del Señor y piensa en tu corazón, ¿cuál es mi medida de fe? Espíritu Santo, habla a cada corazón. ¿Cuál es la medida de fe que yo tengo? Aún los hermanos que nos están mirando a través de las redes, tú que estás en tu hogar o que estás en algún lugar donde estás oyendo esta enseñanza, reflexiona cuál es tu medida de fe. Y la manera de crecer en tu fe es tomando disciplinas espirituales, leyendo la palabra de Dios, buscando la presencia de Dios. Es levantándote cada mañana, cada día y venciendo la pasividad y venciendo la flojera, venciendo hábitos equivocados, porque es como el ejercicio. A veces cuesta. Y qué difícil es cuando te dicen tienes que hacer ejercicio y no lo haces. Y sabes que te estás perjudicando. Y sabes que te estás afectando en tu cuerpo, en tu salud. Así es la fe. La fe tiene que fortalecerse. Hay fe que está enferma. Hay fe que está débil. Hay fe que está a punto de perderse porque es más grande la incredulidad, el temor, la preocupación, la queja. La fe es una actitud, es un decidir. Es decir, Señor, yo me levanto y yo quiero crecer en mi fe en Cristo Jesús. Mi fe para ver tu mano. No es una fe para que Dios haga todo lo que quiero. Es una fe que me lleva a cumplir el propósito de Dios. Sea bueno, sea malo, Él está conmigo. Y yo sé que Él tiene el control. Así que, iglesia, yo te invito a que hoy le digas a Dios: Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Pero no es una oración lo que lo va a hacer. Es una disciplina. Es un hábito. Es leer, meditar, congregarte, estudiar, prepararte. Es que realmente creas a la palabra y que la palabra sea la que gobierne tu mente, tu corazón y renueve tus pensamientos. Señor, esta tarde yo te pido que como iglesia, Señor, trabajemos por edificar y fortalecer nuestra fe personal. Y yo soy el primero, Padre, en decirte: quiero crecer, quiero madurar en la fe, quiero que más de ti sea en mí, y quiero que más de tu palabra se arraigue a mi corazón y a mi mente.
Y quiero, Señor, mirar como tú miras. Y quiero, Señor, creer que vienen gigantes cuando vienen gigantes, o los gigantes que tengo delante de mí, Señor, tú los vas a vencer, Padre. Y es la fe en ti lo que veré y hará ver el milagro. Señor, levanta el corazón de tu iglesia. Y hoy, hermano, hermana, dile: Señor, aquí está mi vida. Ponte de pie, escucha este canto y juntos vamos a orar y decirle a Jesús: aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me falla. Levanta tu voz. Todo es posible. Todo es posible en ti. Todo es posible. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Una vez más, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible en ti, Señor. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Sí, Señor, que así sea, Padre. Y hoy te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros. Iglesia, que el Señor te bendiga. Y que este año 2025 el favor de Dios esté contigo. Pero toma decisiones, decisiones espirituales, decisiones reales, decisiones que te lleven como el ejercicio a esforzarnos un poquito y a fortalecer ese músculo que es la fe en nuestras vidas. Y de esa manera podamos estar firmes en el tiempo difícil, porque vivimos en un mundo que de verdad está robando la fe de muchos. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Dáselo fuerte.